para todas y todos, les presento al grupo de estudio. Angie Bertel, Caterine Tres Palacios, María Isabel Valencia y quien les habla, Lisbeth Isa. En esta línea de tiempo se presenta la evolución de la educación inclusiva entre 1980 y lo que llevamos del 2026, un periodo en el que se evidencian transformaciones importantes en la manera de entender la diversidad y la inclusión. Iniciamos entonces con el decenio de 1980 a 1989, la génesis de la educación inclusiva. En el contexto internacional, durante esta década se dieron avances importantes en materia de reconocimiento de derechos. En 1981, la ONU proclamó el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1982, con el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, se impulsó la accesibilidad física en instituciones educativas. En 1987, el impacto del informe de Warnock introdujo el concepto de necesidades educativas especiales por primera vez. Y finalmente, en 1989 surgió la Convención sobre los Derechos del Niño, fortaleciendo la educación como un derecho universal. En el contexto nacional, Colombia inició la estructuración formal de la educación especial mediante diferentes decretos entre 1980 y 1987, llegando a la integración de estudiantes con limitaciones leves en instituciones educativas regulares. Ya en 1989, con el Código del Menor, en ese momento, se reforzó la protección integral de la infancia. En esta década evolucionó el concepto de inclusión, pasando de la segregación y la normalización hacia la integración escolar y el reconocimiento de la educación como un derecho. Como ancla histórica, se destaca la caída del muro de Berlín en 1989, marcando el inicio de una nueva era centrada en los derechos universales y la democratización. Pasando entonces al decenio de 1990 a 1999, la educación como derecho y diversidad. En el contexto internacional, en 1990 la Declaración de Huntington impulsó la educación para todos. Posteriormente, la ONU reconoció los derechos de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. En 1994, la Declaración de Salamanca marcó un hito al establecer que el sistema educativo debía adaptarse al estudiante. Ya en 1995 y 1996 se fortalecieron compromisos para erradicar la exclusión social y diversificar currículos. En el contexto nacional, en esa década, en 1991, nació la actual Constitución Política de Colombia, donde se reconoció la diversidad étnica, la igualdad y la educación como un derecho. Entre 1993 y 1997 se reivindicaron los derechos educativos de las comunidades afrocolombianas y se amplió la atención a población desplazada y personas con discapacidad. En 1994, con el surgimiento de la Ley de Educación, la Ley 115 fortaleció la inclusión mediante la etnoeducación, la educación campesina y la rehabilitación social. Respecto a la evolución del concepto de inclusión, esta década amplió la mirada hacia la diversidad cultural, social y territorial, entendiendo que incluir no es tratar a todos por igual, sino responder a sus necesidades particulares. Como ancla histórica se destaca el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética en 1991, hechos que permitieron que organismos internacionales centraran sus esfuerzos en agendas sociales globales en la promoción de los derechos humanos. Los dejo con mi compañera Angie. Cordial saludo. Por mi parte, me corresponde el periodo del 2000 al 2009, conocido como el paso de la integración a la inclusión. A nivel internacional, en el año 2000 se realizó el Foro de Dakar, promovido por la ONU, donde se establecieron objetivos clave como la igualdad de género, la mejora de la calidad educativa y la reducción de analfabetismo, bajo el liderazgo de la UNESCO. Posteriormente, en 2006, la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacando en su artículo 24 el derecho de una educación inclusiva en todos los niveles. Este proceso se fortaleció en 2008 con la 48ª Conferencia Internacional de Educación, consolidando el enfoque inclusivo a nivel mundial. En el contexto nacional, la Resolución 2565 de 2003 estableció lineamientos para la atención educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales,
mientras que la Ley 1145 de 2007 organizó el Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia. De esta manera se avanzó hacia la inclusión social, laboral y educativa, reconociendo la educación como un derecho universal. Asimismo, se incorpora enfoques como el DUA, que permite garantizar una educación equitativa y de calidad para todos. Como elemento clave, la crisis financiera de 2008 evidenció profundas desigualdades, impulsando el debate sobre la equidad y la necesidad de fortalecer políticas públicas inclusivas. A continuación, los dejo con mi compañera Kate. Bueno, en esta década del 2011 y 2019 se da un periodo de consolidación y reglamentación de la educación inclusiva. En esta época se desarrolló una etapa fundamental que fue la evolución de la educación inclusiva, caracterizada por la consolidación de políticas públicas y marcos normativos orientados al reconocimiento de la diversidad como valor esencial dentro de los sistemas educativos. En el 2013 se da la Ley Estatutaria 1618, garantizando las personas con discapacidad. A nivel internacional se fortaleció la implementación de las convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, reafirmando la obligación de los Estados Unidos y garantizar el enfoque en el impulso de la identificación y eliminación de barreras para el aprendizaje. Esto promovió principios de equidad, accesibilidad y no discriminación. En Colombia, a nivel nacional, la Ley 1804 del 2016, este proceso se reflejó en el fortalecimiento de estrategias como de Cero a Siempre, una iniciativa orientada a la atención integral a la primera infancia desde la gestación hasta los 5 años. En el 2017 se expide el decreto 1421 que se reglamenta la educación inclusiva. También se da los derechos humanos, la participación al diseño universal para el aprendizaje, llamado DUA. También se llamó el PIAR al Plan Individual de Ajustes Razonables como una herramienta pedagógica. A nivel de la evolución del concepto de la inclusión se da y se entiende como un proceso para todos los estudiantes sin inclusión. Se da las barreras, se da la participación, también se logra entender con más amplitud la inclusión como un proceso progresivo. En el ancla histórica se da en el 2013 que surgió el movimiento Black Lives Matter, llamado como un hito en la discusión sobre los derechos humanos, la igualdad, la inclusión y la visualizar las problemáticas asociadas a la discriminación racial, permitiendo el reconocimiento a la diversidad. La dejo con la profesora María Isabel. A mí me corresponde hablar sobre la evolución de la educación inclusiva entre los años 2020 al 2026. En el contexto internacional, con la pandemia del COVID-19, se evidenciaron grandes desigualdades en el acceso a la educación, especialmente por la falta de recursos tecnológicos. Esto llevó a implementar la educación virtual. Se crearon estrategias para garantizar la continuidad educativa con la educación híbrida y el uso de tecnologías inclusivas. La inclusión dejó de concentrarse solo en la discapacidad y comenzó a incluir aspectos como la diversidad, la cultura, el género, la migración y la pobreza. La inclusión se relaciona con la calidad educativa y los objetivos de desarrollo sostenible, promoviendo una educación más equitativa. Se incorpora el bienestar socioemocional y se consolida la inclusión como la base del sistema educativo, buscando eliminar todas las barreras de aprendizaje. En la evolución del concepto de inclusión, la inclusión se convierte en un eje fundamental del sistema educativo. Su objetivo es eliminar las barreras de aprendizaje y de participación. Además, amplía su atención a los diferentes grupos como personas con discapacidad, minorías étnicas, migrantes y personas en situaciones de pobreza. También se fortalece en el enfoque diferencial que reconoce y atiende la diversidad de los estudiantes. En el contexto nacional, en Colombia desde el 2020 se implementa el Plan Nacional Decenal de Educación
priorizando el acceso y la permanencia. Se amplía la atención a estudiantes con dificultades de aprendizaje, se fortalecen las políticas públicas y el rol de las familias en la educación inclusiva. Se incorpora el enfoque socioemocional y se reafirma la educación inclusiva como un derecho fundamental. Se consolida como una política obligatoria en todos los niveles educativos. En nuestro anclaje, podemos decir que la pandemia transformó la educación y evidenció desigualdades en poblaciones vulnerables. Además, el avance de la inteligencia artificial ha generado nuevos retos y oportunidades en la educación, como la accesibilidad y la personalización del aprendizaje. Con esto terminamos la evolución de la educación. Muchas gracias.